estudiantes del grado 607 el día de hoy. Entonces vamos a ver el trabajo correspondiente a la primera guía del mes de julio. En esta temática vamos a trabajar a partir de dos momentos. Voy a hacer una explicación general de cuáles son las características principales de una civilización. En este sentido, la civilización china, que es la primera que vamos a desarrollar dentro de la guía, y seguido a las explicaciones y rasgos generales argumentativos, procederé a hacer la explicación frente a la guía y las instrucciones o pautas a desarrollar para esta entrega. ¿Listo? El video queda grabado y disponible a partir del día de hoy en la plataforma para que todos los estudiantes que tengan o no conectividad en su momento puedan ver la explicación de la temática y en su efecto lograr la realización de la guía. ¿Listo? Para empezar, entonces tenemos que irnos acá a este apartado y primero definir qué es una civilización. Se reconoce como civilización entonces pues a todo aquello que implica un conjunto de la cultura en el que se expresan aspectos tanto materiales, técnicos, organizativos y espirituales. El concepto de primera civilización se va a aplicar a un grupo o a varios grupos mejor de diferentes comunidades en el Oriente Antiguo, donde vamos a encontrar por un lado a Mesopotamia, Egipto, India y China. En la guía anterior ustedes vieron a Egipto y a Mesopotamia como las primeras grandes civilizaciones en las cuales se desarrollaron a partir de actividades fluviales. Recordemos que una civilización fluvial es aquella que implica un desarrollo económico, sobre todo cultural y político, alrededor de grandes fuentes de agua, lo que posibilita el desarrollo y la producción de su sostenimiento y de los alimentos que allí pues tenemos para desarrollar. ¿Listo? En ese sentido, ¿cuáles son las características de una civilización? Las primeras civilizaciones entonces van a tener algunas características comunes. Principalmente aquí en el mapa ustedes se darán cuenta que en América solo tuvimos dos, principalmente la parte de Mesoamérica, o sea en lo que hoy conocemos como México, Honduras, Salvador y Nicaragua, y la región de los Andes en Sudamérica, específicamente en el Perú. Por otro lado, en Europa y en Asia vamos a encontrar pues grandes fuentes del desarrollo humano que van a ser Mesopotamia, Creta, Egipto, India y China. Estos van a ser, digamos, los primeros lugares en donde se va a desarrollar toda la cultura del lejano oriente y donde China e India van a tener una particularidad bastante fuerte en el desarrollo pues de su sostenimiento y de su cultura como tal. Toda civilización entonces va a tener algunas características en común. Dentro de esas características en común, entonces vamos a ver la siguiente. Primero, pues que son una gran aglomeración de personas, alrededor de unos 5.000 habitantes. Luego va a haber un dominio de la escritura. Recordemos que tanto los chinos como los indios o en su efecto los egipcios, todos desarrollaron una escritura particular. Escritura que por ejemplo los chinos aún mantienen hoy en día y que persiguen y mantienen un legado cultural bastante fuerte. No en vano aprender chino hoy es muy difícil y no es una cosa tan sencilla. Sin embargo, en Asia es uno de los eh, idiomas destacables dentro del comercio y la cultura del continente. Tercer punto, pues como toda civilización tiene que tener un centro ceremonial de culto. Los chinos también van a desarrollar una religión particular que más adelante vamos a ver. Y por último, van a existir unas autoridades o estamentos gubernamentales que administran y legislan pues el Estado como tal. Sin embargo, pues cuando se habla de un poder que coarta al Estado, es porque en estas primeras civilizaciones, chicos, debemos recordar que son sociedades esclavistas y que en su mayoría se desarrollaron a través de lo que se conoce como los imperios. ¿Listo? Entonces, China está ubicada, como ya lo dijimos, en el continente asiático y aproximadamente pues en el
inicio de su fundación tenía unos 5.000 millones de habitantes. Hoy en día, pues la cifra es un poco más alta. Ustedes saben que China es uno de los países más sobrepoblados a nivel mundial y a diferencia pues de América Latina o de la mayoría de sus vecinos coterráneos como Mongolia, Kazajistán, Nepal, ¿sí? Todos los países que ustedes ven ahí, la China maneja un sistema político comunista de, de gobernancia. Entonces, eso ha permitido que de alguna u otra manera, pues, se mantengan. Sin embargo, pues tienen algunas restricciones que no permiten de alguna u otra manera tener un desarrollo de la libertad plena a diferencia de los otros sistemas políticos que se manejan en el mundo entero. ¿Listo? Muchos de los hallazgos de esta civilización comienzan hacia el oriente del continente, principalmente durante el siglo XX. Se empezaron a hallar como nuevas pautas y como nuevos instrumentos que permitieron la reconstrucción de esta cultura a través de textos de autores como Confucio, Lao Zedong, Macio y algunas cronologías que se realizaron frente a las dinastías. Muchos afirmaron que China se desarrolló a partir del siglo VI a.C. y llegó hasta, y otros investigadores lo proponen a partir del siglo I a.C., cuando se establecieron como un estado. ¿Listo? Los primeros pobladores de China databan más o menos del Paleolítico. Recuerden que en la guía pasada yo les expliqué en la clase y el encuentro virtual que tuvimos que había unas sociedades, ¿cierto? Que se iban a desarrollar a partir de las tres grandes eras de la prehistoria. China se desarrolló cerca del periodo neolítico, es decir, en el siglo VIII a.C., y pertenece a una época realmente mítica de la civilización humana. Estos primeros, digamos, seres humanos que se encontraron en China se asentaron principalmente en las regiones de Beijing, de Henan, Yunnan, Shanxi y otros lugares. Durante este periodo del Neolítico, los pobladores de China se establecieron principalmente en las cuencas del río Han, hoy conocido como el río Amarillo o el río Ho, y también en el río Yangtze-Kiang, que conocemos como el río Lago o el río Azul. De ahí ellos vivieron de la agricultura y lograron el dominio de los animales para su subsistencia. En esta provincia donde se desarrolla principalmente la población china durante el periodo del Paleolítico, se han encontrado diferentes restos de una comunidad llamada los Dawenku, quienes tenían como característica principal la producción artesanal del marfil y del hueso, y también vivían desde un sistema agrario. Debido pues, a lo que algunos arqueólogos encontraron sobre los huesos de sus ciudadanos, digámoslo, o de los habitantes, se constató que hubo diferencias entre las clases sociales de los miembros, lo que permitía entonces establecer que por un lado estaba una autoridad patriarcal, es decir, mandaban los hombres, y había una división respecto a la casta y a la forma en cómo vivían sus habitantes. También se sabe que esta cultura se desarrolló al lado del río Hangu y su principal aporte a la cultura, aparte de la pólvora, aparte de la brújula, también fue la escritura, principalmente en hueso, que fue lo que permitió de alguna u otra manera pues a los chinos establecerse frente a los otros pueblos del mundo. ¿Listo? Antiguamente, pues China estuvo dividida principalmente por imperios, y estos imperios o reinos se fueron unificando hacia el final de la cultura, lo que permitió pues que se desarrollara el nombre del país. De ahí viene que en la última dinastía, que es la dinastía Cixin, pues el nombre del país haya cambiado notablemente y pues tenga el nombre que actualmente conocemos. ¿Listo? Entonces, este país o esta
cultura, entonces tuvo unas características también desde su religión. Vamos a encontrar en un primer lado que fue politeísta, quiere decir que abarcan desde sus creencias religiosas la fe a partir de muchos dioses. No solo se van a quedar con un solo dios, sino que van a tener diferentes dioses en los que creer y a los cuales acudir, dependiendo pues tanto de las necesidades como de las formas de agradecimiento. Recordemos muchachos también que si ustedes se fijan, el calendario chino es diferente al calendario occidental y en ese sentido los años no están regidos de manera particular por las fases de la luna, sino que corresponden pues a 12 animales cuyo ciclo va cambiando cada cierto periodo de tiempo y dependiendo en el año que tú hayas nacido es tu signo. Diferencia de, por ejemplo, el signo zodiacal occidental, ¿no? El ciclo zodiacal occidental de nosotros tiene que ver a partir de la fase lunar, pero básicamente de la fecha en la que se encontraba esa fase, la fase lunar, o la luna más específicamente. Los chinos entonces van a tener también una cosmovisión muy filosófica de la vida y al igual que ocurrió en India y en otras regiones del Asia, estos van a establecer primero que todo las conductas de la ética, pero también las conductas de la moral y de la política. Quiere decir que para los chinos no está desligada la religión con la política. Por ende, pues a partir de las formas de creencia es que van a establecer pues su estructura social, ¿sí? Dos de sus más amplios representantes o conocidos van a ser por un lado Confucio, que va a determinar pues la religión del confucianismo y que fue la dominante durante una gran parte del imperio y después vamos a encontrar el taoísmo, ¿sí? Que va a hacer una crítica social al sistema social, es decir, al sistema de nobleza, reyes, campesinos, esclavistas que pretendía el imperio. Por su parte, pues entonces desde esa cosmovisión vamos a encontrar a un señor que se conoce como Lao Tse. ¿Listo? Entonces la sociedad estaba dividida en esta escala. Al igual que prácticamente la mayoría de las sociedades antiguas, se van a establecer clases sociales y dependiendo de la clase, pues se va a cumplir una función alrededor del Estado. En este caso, pues como primer mandato va a estar el rey, ¿sí? O el emperador, que va a ser quien legitime, administre y en definitiva tome el poder y las decisiones sobre el Estado y el pueblo en particular. Debajo de él va a venir una nobleza terrateniente. Y aquí es muy interesante encontrar que el concepto de nobleza terrateniente lo manejaron primero los chinos antes que los europeos durante el medioevo. Quiere decir, una nobleza terrateniente son aquellos que empezaron de alguna u otra manera a invadir territorios a las personas menos favorecidas y a cambio pues de dejarlos vivir allá en las tierras que estos les invadían les proponían como un trato o un trueque. Entonces, terrateniente porque viene de terrenos, que implicaba que usted me trabaja a mí, o sea, este es su terreno, pero yo se lo invado y usted me trabaja a mí y a partir de cómo usted me trabaje, yo lo dejo vivir en esta sociedad, en este cuarto, los impuestos los tiene que pagar usted, no los pago yo. Luego de ellos venían los maestros y los funcionarios comerciantes. Para los chinos la educación siempre fue bastante importante y el comercio de alguna u otra manera va a permitir que ellos logren una expansión bastante fuerte durante la época antigua y mucho más en la actualidad. Hoy por hoy pues vemos como todo viene de la China, ¿no? Es una sociedad y es un mercado bastante fuerte, sobre todo para Occidente, ya que de alguna u otra manera permite la subsistencia particular de los grandes centros urbanísticos y sobre todo de los países en vías de desarrollo, quienes son los que más se les importa de alguna u otra manera sus mercancías. ¿Listo? Y los maestros pues van a ser un eje principal porque la educación obviamente no va a ser dada para todo el mundo, pero sí va a establecer un papel fundamental en cuál es su papel dentro de la sociedad china, ¿no? Entonces, un campesino debe saber pues, cuál es su función dentro del Estado y a partir de ahí poder establecer
los criterios de desarrollo social. ¿Listo? Eh, China, entonces, en este gran sentido, también va a tener uno de los grandes aportes, ¿no? Y entonces acuérdense que ellos van a ser los constructores, pues, de la Gran Muralla China, que fue construida para proteger el imperio de los ataques principalmente de los pueblos que venían de Mongolia y que cubre alrededor de 6.000 kilómetros cuadrados desde la frontera de Corea hasta el desierto de Gobi. Hay una cosa particular, es que la única construcción humana que se ve desde el espacio es la muralla china. Y eso quiere decir que imagínense ustedes pues, cuál es lo grande que ha sido este imperio, ¿no? Y que ha posibilitado, pues, de alguna u otra manera sobresalir en la historia de la humanidad. En un primer principio, dos reinos que estaban pues en disputa fueron los que habían construido la muralla en diferentes secciones que no estaban, digámoslo, en un primer momento unidas. Sin embargo, cuando el rey o primer emperador de la dinastía Qin llega al poder, se unifican todos. Más adelante, pues vamos a ver cómo es la aparición de este sujeto en la historia. Luego de ello vamos a encontrar los campesinos, quienes van a ser principalmente los que van a trabajar la tierra y quienes de alguna u otra manera van a tener que responder a esa nobleza terrateniente por la producción de los bienes y servicios que se consuman dentro del imperio. Y finalmente los esclavos, que al igual que en todas las civilizaciones, no fueron considerados como personas ni como ciudadanos, pero que eran fundamental para el sostenimiento pues, de la realidad en la que vivían, ¿no? Entonces ustedes saben que la mayor parte de los esclavos en todos los pueblos fueron los que de alguna u otra manera cimentaron pues la historia de las sociedades tal cual como las conocemos. ¿Listo? Partiendo entonces de ello, vamos a encontrar unas dinastías. Unas 10 dinastías de acuerdo a esta línea del tiempo, entonces nos vamos a ver que estas se desarrollaron desde el desde el siglo XV antes de Cristo y acá va a haber una línea de tiempo que va a establecer hasta el año de 1956. Sin embargo, en esta primera parte, como lo que vamos a estudiar es dinastías antiguas, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por ver cuál fue la dinastía Shan. ¿Listo? Esta primera dinastía que vamos a encontrar acá. Y la dinastía Shan o Shin, desde sus inicios y durante más de 17 generaciones, fue una dinastía con características de guerreros. Principalmente los arqueólogos han encontrado armas de bronce y innumerables carros de guerra o carruajes. Su principal figura o modo de gobernar era el Wan, o más específicamente el rey, quien además también oficiaba los rituales religiosos. Entonces vean cómo la religión siempre desde la historia ha estado pues ahí a la par con la política. Este rey pues tenía parientes quienes a su vez cumplían las funciones de ministro o jefes de las tribus y quienes vivían en palacios y daban territorios a cambio de proteger las fronteras para pagar un tributo y así hacer parte del ejército. Entonces ahí es donde viene la primera figura de nobleza terrateniente, ¿no? Ustedes me sirven, protegemos el territorio, pero en algún momento si necesitamos de un servicio para que ustedes acaben con el enemigo, pues lo harán. ¿Listo? Los oficios principales durante la dinastía Shan es que eran campesinos libres, prácticamente cultivaban la cebada, la avena, el arroz y muchos otros productos. Entre los animales, pues tenían la cría de vacas, cerdos, ovejas, patos, elefantes, jabalíes, rinocerontes, bueno, y una cantidad de animales también para protegerse de las inclemencias del frío y sobre todo del, de pues ponerse como el traje, ¿no? Vestir, básicamente. Cerca de los palacios o de los templos, pues existían talleres especiales para la manufactura, principalmente las cerámicas en hueso y el desarrollo de artefactos en bronce. Un eje importante que es durante su economía
y se hicieron incursiones para obtener mucho más esclavos y víctimas para sacrificios religiosos. Esto es un poco como, pues, heavy, ¿no? Luego de ello, entonces vamos a encontrar a la dinastía Zhou, que es la que encuentran acá abajo. En algunos textos la encuentran como dinastía Zhou, así con Z, pero en otros la van a encontrar así con la C. ¿Listo? La dinastía Zhou entonces fue la que derrotó a la anterior dinastía a finales del siglo XII a.C. por el rey Wu o el rey de los Zulus, y este aprovechó el agotamiento de las fuerzas imperiales de la anterior dinastía, o sea, de estos desgastados por las campañas, y así fue como lograron una invasión más duradera durante toda la historia china. Algunos de los historiadores pues pueden colocar esta dinastía básicamente en dos periodos, uno el anterior al 700 a.C. y otro posterior a la fecha. Ellos declaran que durante la primera parte del imperio los monarcas disfrutaron pues de un gran poder real, lo cual se conoce en la historia como el Shu occidental, y el segundo, el emperador, fue perdiendo poder, lo que se llama el Shu oriental. Esta dinastía Shu también además comprende periodos históricos a partir de las estaciones. Durante la primavera y el etaño, porque en esas estaciones se dieron las guerras principales de conquistas, y el segundo periodo es llamado el de los reinos de combate, ya que eran luchas entre los diferentes reinos por hacerse a la hegemonía del poder. Ahora, la conformación social de la China bajo esta dinastía se conoce que a partir de documentos antiguos esta sociedad estuvo dividida en cinco jerarquías, que principalmente se diferenciaban por la ropa, el número de esclavos, los animales y el alimento y la forma de las embarcaciones que provenían o que tenían. ¿Listo? Básicamente pues eran cinco divisiones. La primera, que eran los Shu Wan, compuesta por el Wan, o sea el rey, su familia y algunos nobles, quienes eran los únicos que podían comer carne de toro. O sea, imagínense cómo desde siempre ha estado privilegiada la clase alta frente a las desigualdades de quienes trabajan para conseguir eso. Luego venían los Shou Hu, quienes eran los gobernantes y comían solo carne de vaca. Luego venían los Da Fu, que eran los jefes de las tribus, quienes vivían y comían solo cerdo. Luego venían los Shi, es decir, los padres de familia, hombres, no mamás, quienes componían las principales figuras o entes gubernamentales dentro de las tribus y solo comían pescados. Y finalmente venían los Shusen, que eran la gente común, campesinos, artesanos, quienes no tenían derecho a comer carne. La gente capturada durante las guerras principalmente eran prisioneros que se convertían en esclavos. Entonces, fíjense cómo hay un poco de dicotomía en esto, ¿no? El imperio chino, pues entonces, bajo esas dinastías, pues, de alguna u otra manera, desarrolló su imperio. Luego vamos a encontrar a la dinastía Qin, ¿listo? Dinastía de la cual entonces proviene gran parte de este esplendor que conocemos como sociedad, y la dinastía Qin logró la unificación de la China, donde se empezó a construir esta historia bajo el nombre de imperio. Se prolongó más o menos hasta el año 1911. El imperio chino superó a todos los demás imperios del mundo en duración, pues durante la dinastía Qin esta gobernó desde el 221 a.C. hasta el 206. Se establecieron divisiones de provincia y cambios de la administración. El primer chino de esta dinastía mandó a construir un gran mausoleo que debía contener un gran ejército para acompañarlo en sus viajes después de muerto. Se cree, muchachos, que por ejemplo en el año 1974 este gran ejército fue el que se encontró como el ejército de terracota y está compuesto de más de 8.000 guerreros. La obra más importante de este periodo fue la Gran Muralla China. Aquí entonces, no sé, soldados de terracota, estos fueron los soldados que encontraron. Entonces, para que vean las imágenes, miren, estos fueron los soldados.
¿sí? Entonces imagínense, el man mandó a construir todo un mausoleo de soldados para que lo cuidaran en el más allá y entonces no, no se le robaran las pertenencias. Esto actualmente existe y no sé si ustedes vieron la película de Tomb Raider, ahí también sale, ¿sí? Entonces, ahí ustedes lo pueden verificar. ¿Listo? Entonces nos volvemos acá, acá. Entonces, esta dinastía pues fue la que gobernó gran parte de China y que logró el desarrollo pues imperial de todo lo que hoy conocemos. Esta se estableció principalmente durante el año 210 a.C. y principalmente durante los retos que tuvo que afrontar esta, esta dinastía fue la reconstrucción de la economía, puesto que las guerras anteriores de los reinos pasados habían debilitado al país y aún así los canales de irrigación fueron abandonados y descuidaron la agricultura, lo que causó la muerte de mucha gente e hizo que éstas emigraran a partes externas del reino. Cuando el rey Guangxu muere en el año 1905, perdón, en el 195, viene otro rey llamado Luis B, que fue un rey próspero y el que asumió el poder logrando establecer la reducción de los nobles y designó como funcionarios únicamente del Estado a quienes estudiaban y se habían recibido en un título de mandarín y declaró la teoría del emperador Confucio como un principio ideológico para toda la dinastía. Entonces fíjense ahí cómo es de importante tener claro también eh, qué tipo de gobernantes lograron pues, este auge y este crecimiento. Luego vamos a conocer lo que se va a ver como la dinastía Han. Acá la vemos, dinastía Han, dinastía Han, dinastía Han, ¿cierto? Estas son como con características, si ustedes miran, de la imprenta y el tipo de idioma que manejaron durante estos periodos. La dinastía Han fue la que gobernó durante lo que se conoció como el estado de control de las actividades comerciales y permitió que China pudiera recibir influencias de Occidente a través de lo que conocemos como la ruta de la seda. La ruta de la seda es esta gran ruta que atraviesa todo el Asia Central, desde Persia hasta Siria. Y el budismo ingresó a China a través de esta ruta comercial. A partir del siglo II después de Cristo, este imperio se debilita por los levantamientos de los campesinos que estaban sometidos a una extrema pobreza y debido a las diferentes contradicciones que se presentaron en la aristocracia, pues hacían que la dinastía se desapareció hacia el año 220, más o menos. ¿Listo? Desde el siglo III hasta el siglo V, la China oriental se fragmentó en dos y debido a una serie de dinastías bárbaras que combatieron entre sí por el control de la región norte. En la región de Jiangxi se establecieron dinastías que conservaron la cultura y su legado y gracias a esto la zona creció económicamente. Ahora, ¿qué es esto de la ruta de la seda? La ruta de la seda va a ser una de las rutas más comerciales e influyentes alrededor del continente asiático europeo y su nombre se debe principalmente a que es una ruta donde circulaba la seda como una mercancía apreciada en la antigüedad y por esta ruta también llegaron materiales como el marfil, el oro, el vidrio, la cerámica, el hierro, la canela, que permitieron el desarrollo de grandes actividades. Cuando veíamos acá en estas primeras partes de la religión, yo les hablé del taoísmo, ¿cierto? El taoísmo es un sistema filosófico desarrollado a partir pues, de este señor Lao Tse, que se basa en la existencia de tres fuerzas rectoras, una positiva, una negativa y una conciliadora. A partir de él, él reflexionó acerca de la manera en que la humanidad podía dar fin a los conflictos y el sufrimiento. Esta filosofía va a reivindicar aspectos como no matar, no beber alcohol, no mentir y no robar para el alcance de una armonía espiritual. ¿Listo? Entonces, para que ahí lo tengan presente. Ahora, esta,
esta cultura entonces nos va a desarrollar algunos productos que nos dejó para el legado de todos, como van a ser, pues, uno, los soldados de la cultura de terracota, la gran muralla china y una escritura en un inicio ideográfica. ¿Por qué ideográfica? Porque si ustedes ven son animales, son como muñequitos, perdón, que representan las diferentes actividades que se daban dentro de la sociedad y a partir de esas actividades pues ellos lograban establecer como cuál era el fin último a lograr. ¿Listo? Entonces, chicos, a grandes rasgos, pues esta es la temática que van a desarrollar. Dentro de la guía, entonces vamos acá a la guía, ustedes van a encontrar algunas actividades. El plazo de entrega de esta guía dice que el 10 de julio, no recuerdo bien en la plataforma, pero, o sea, tengan en cuenta la fecha que yo puse en plataforma. ¿Listo? Para esa guía, entonces, ¿qué van a hacer? Primero, entonces, van a leer todas las actividades, van a encontrar una actividad inicial, entonces, que dice, contesta mediante el uso de tus propias palabras. Van a contestar estas 5 preguntas de acuerdo a la información que ustedes ya saben de China, o sea, no hay que, digámoslo, ser un experto en China, sino lo que uno conoce, como que ha oído de esa cultura, porque los productos dicen Made in China, qué significa para ustedes, pues eso que diga hecho en China, es un producto más barato, es un producto más caro, y que en tu casa si tienes alguno de estos tipos de productos, pues cuáles son y cómo los usas o cuál es su relación. Entonces, siempre tienen que ser la actividad inicial, no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Luego de ello vamos a encontrar entonces toda la explicación de la antigua civilización china, los primeros pueblos urbanos, o sea, todo lo que ya les expliqué yo a grosso modo, pero que de alguna u otra manera, si ustedes lo leen, les va a servir para lograr desarrollar mejor la temática a trabajar. Entonces van a establecer qué es la economía, qué es la agricultura, o sea, todo el surgimiento de lo que va a ser la civilización china. ¿Listo? Cómo está organizada, la ganadería, ¿listo? Cómo se trabajó, por ejemplo, la ganadería, cómo lograron ellos domesticar a algunos hombres y construyeron esta gran muralla para su desarrollo social. Finalmente van a encontrar la ruta comercial. Acá también va a haber un pequeño cuadro que les va a explicar entonces cuál era la función del emperador, cuál era la función del noble, cuál era la función de la burocracia, de los campesinos y de los esclavos. Y ya vamos a encontrar entonces cuál fue la religión, la escritura, ¿no? Que fue un elemento muy importante junto a la pólvora, ¿no? Recordemos que ellos fueron los que nos legaron la pólvora al mundo. Aquí están entonces en este pequeño mapa conceptual donde se desarrollan las principales características de la antigua China. Una vez leído, entonces por favor van a hacer su actividad en el cuaderno o la realizan en hojas cuadriculadas y de acuerdo a la información que les acabo de explicar y de lo que encuentran en la guía, entonces van a desarrollar los 4 puntos y los 5 puntos siguientes. Primero, entonces con la información consultada en esta guía van a elaborar un mapa conceptual de la civilización china en el que exponga las principales características económicas, sociales, religiosas y culturales, así como los aportes a la humanidad. ¿Listo? Este croquis que aparece acá es como el modelo que ustedes van a hacer. Quiere decir que acá, ¿qué faltaría? Acá a este le faltaría entonces la explicación económica, la explicación social, la explicación cultural, la explicación religiosa y los aportes a la humanidad. Lo hacen con regla a 2 colores en su cuaderno y a mano. ¿Listo? Segundo punto, basado en el trabajo realizado anteriormente en la clase sobre el surgimiento de las primeras civilizaciones, o sea, tienen que tener en cuenta lo que vimos. Uno, pues yo ya les expliqué hoy qué era del concepto de civilización y dos, cómo se manejaba el concepto de una civilización fluvial. Por ejemplo, en la anterior van a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué hechos de la historia de la humanidad cree que fueron determinantes para el surgimiento de las primeras civilizaciones? Aquí son contextos históricos. Por ejemplo, no sé, uno de los grandes hitos de la humanidad pues fue el nacimiento de Jesús, obviamente. Otro, la quema de la gran biblioteca de Alejandría. Otro, las invasiones bárbaras, ¿cierto? Entonces son hechos históricos. Entonces, pero estos hechos históricos aquí tienen que ver es con el surgimiento de estas civilizaciones antiguas. 2.2. ¿Por qué cree que la sociedad antigua china es considerada una de las primeras civilizaciones humanas?
Entonces, también sacan información de acuerdo a la guía y establecen por qué se considera una de las más importantes y de las primeras en la humanidad. Finalmente, ¿cuál es tu opinión sobre los aportes de la cultura? Cuando nos referimos a los aportes, entonces es a este apartado que encuentran aquí dentro del mapa conceptual para que lo tengan en cuenta. Entonces, dentro de los aportes no solamente es las construcciones que realizaron, como la Gran Muralla, sino las religiones que dieron, el idioma, el sistema económico y político como el que actualmente tienen, ¿cierto? Y no podemos desconocer el desarrollo industrial y tecnológico que tiene China frente a otros países en el hemisferio. Es muy importante también tener en claro que China no es simplemente uno de los más alejados y ya. China también es uno de los más pequeños, pero es llamado también el gigante de Oriente porque es el que ha logrado establecerse como el papá de los pollitos, digámosles. ¿Listo, chicos? Y esta es en relación a una situación actual que estamos viviendo, como la de la pandemia, ¿cierto? Y entonces, si ustedes consideran que está afectado la imagen que tenemos hacia el país o si definitivamente no, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Finalmente dice, elabore un modelo 3D donde resalte la maqueta de la Gran Muralla China. Entonces, para ello, entonces van a seguir las instrucciones que aparecen ahí. Por favor, lo van a hacer bonito, de manera pequeña, no necesito que sea algo supremamente grande. Se recomienda que lo haga de manera pues pequeña para que le facilite a usted tanto la construcción, bien ordenado y con los materiales que tengas en casa. ¿Listo? La evaluación, entonces aquí está la rúbrica, tengan en cuenta pues estos pasos, ¿sí? Y de acuerdo a estos pasos, entonces la calidad de trabajo, si su calidad de trabajo es igual a esta, pues entonces esta va a ser su nota, si no va a ser esta y si no la entrega, pues ninguna. Entonces espero que les haya quedado un poco más claro cuál es la actividad que vamos a desarrollar, expliqué la guía, porque hice video, porque pues lamentablemente la conectividad yo sé que para muchos es imposible y por el video pues queda grabado y todos pueden consultarlo de manera asincrónica en el momento que les quede viable. Bueno, entonces espero que estén muy bien. Recuerden que esta es la primera entrega, tal como venimos trabajando. Entonces, por favor, desarrollan todos los puntos en el cuaderno, hacen el registro fotográfico correspondiente y me envían todos los puntos a través de la plataforma Classroom, que es únicamente donde los recibo, o a través del correo institucional que ya se los compartí. Hago aclaraciones para el tablero de anotaciones, no estoy manejando ahí revisión de trabajos, entonces no me coloquen trabajos por el tablero de anotaciones, ya que por ahí no se puede calificar. O sea, ustedes me lo montan, pero yo solo puedo ver la foto, pero yo no puedo comentarle, no puedo decirle está bien, está mal, y mucho menos puedo subir la nota que es la que usted requiere para ver en su plataforma. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Espero que estén muy bien, se cuidan mucho y no siendo más, quedo pendiente a cualquier duda o comentario a través de la plataforma. ¿Listo? Que tengan una muy feliz semana y sigamos trabajando como venimos con el buen nivel hasta ahora. Que estén muy bien.